Buenos días, bienvenidos a este segundo CIPAS de la tarea 4 del curso de cálculo diferencial. Soy el tutor Diego Martínez, quien nos va a acompañar en esta sesión de CIPAS. Me indican, por favor, si se observa la pantalla compartida. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro CIPAS. En el CIPAS de hoy vamos a hacer nuevamente un repaso de álgebra de derivadas. Vamos a hablar de derivación implícita y de derivadas de orden superior. Bueno, para hablar de álgebra de derivadas necesitamos primero tener en cuenta las reglas de derivación que habíamos visto en el CIPAS previo y que es importante que ustedes manejen. Eh, Tenemos una tabla donde en la primera columna verificamos la estructura de función que ustedes pueden encontrar y en la segunda columna la estructura de la derivada para ese tipo de función. Entonces nos dice la primera función, f de x igual a k. K es un número sin letra, 3, 4, 5, 8, menos 3, menos un medio, cualquier número. Su derivada, sin excepción, siempre va a ser el número 0. Entonces, siempre que derivemos una constante, su derivada va a ser 0. La derivada de la función x, recordemos que la función x es 1x, ¿sí? Su coeficiente es 1. Es esto lo mismo que tener 1x. La derivada es el numerito que tiene al lado izquierdo. Por eso es 1. De esa misma forma está la función kx, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si f de x es igual a 3x, su derivada es k, es decir, el número que está al lado izquierdo. Entonces, su derivada va a ser 3. Si f de x es igual a 3x, su derivada es 3. Si es k por x a la n, entonces un número, un coeficiente multiplicado por x a un determinado exponente. Entonces su derivada va a ser k por n, multiplicamos el coeficiente y el exponente, y al exponente le restamos una unidad. Por ejemplo, 4 por x a la 3, 4x a la 3. Entonces el exponente pasa a multiplicar, nos queda 4 por 3, y al exponente le restamos una unidad. Eso nos va a quedar 12x a la 2. Si tenemos una suma o una resta de dos expresiones algebraicas, entonces la derivada va a ser la derivada de cada una de las funciones o expresiones de forma aparte. Tenemos que tener simplemente cuidado con los signos al momento de derivar. Si tenemos una multiplicación, entonces debemos tener en cuenta que van a aparecer siempre las multiplicaciones entre paréntesis. Entonces hay dos paréntesis, u corresponde a la función que está en el primer paréntesis, b a la que está en el segundo paréntesis. Entonces, la derivada de un producto, entonces, es el primero derivado por el segundo sin derivar, se deja tal cual como está, más el primero sin derivar, es decir, el primer paréntesis se escribe tal cual, por la derivada de la segundo paréntesis o de la segunda función. Si tenemos un cociente, u sobre b, entonces la derivada se parece mucho a la del producto, solo que en vez de más, aquí viene un menos y todo va dividido entre la función que está en el denominador, que en este caso es b. Aquí podemos verificar que esa función es b y aquí nos queda b y va a quedar elevada al cuadrado. La regla de la cadena, esta función de aquí se llama regla de la cadena, que es cuando tenemos una función dentro de una función. Entonces tenemos la función g y dentro de la función g está la función h. Entonces, cuando tenemos funciones dentro de funciones que llaman funciones internas y funciones externas, en este caso la función externa es g, la función interna es h,
¿Cómo es el proceso de derivación? Derivamos primero la función externa, derivamos la función g. Lo que está dentro de la función g lo escribimos exactamente igual. Y luego multiplicamos por la derivada de la función interna, es decir, lo que está dentro de él. Y ese es el proceso que vamos a hacer al momento de aplicar la regla de la cadena. Debemos tener en cuenta que pueden haber ejercicios donde hayan varias funciones internas. Entonces tenemos que multiplicar por la interna, por la interna, por la interna, de acuerdo a la cantidad de funciones que haya. Funciones trascendentales, trigonométricas. Aquí tenemos 3 de las 6 trigonométricas. Derivada de seno es coseno, derivada de coseno es menos seno, de tangente es secante cuadrado. Y la función logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x. Entonces es muy importante para este proceso de derivación que ustedes tengan a la mano esa tabla con derivadas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a resolver ejercicios. Comencemos por este que es muy sencillo. Entonces, este ejercicio es de la forma f de x igual a u más o menos b. Estamos sumando o restando expresiones algebraicas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 términos tiene esa expresión. Entonces recordemos que cuando vimos la tabla dijimos que la derivada de este tipo era la derivada de u más o menos la derivada de b. Cada una se derivaba por aparte. Entonces vamos a hacer el proceso de derivación. F' de x es igual. ¿Cómo derivamos menos 4x a la 3? Esa tiene la forma kx a la n. Entonces, cuando está este tipo de estructura, recuerden que dijimos que el 3 multiplicaba al coeficiente, al menos 4. Entonces, si multiplicamos, eso nos da 3 por menos 4, nos da menos 2. X, y al exponente le restamos una unidad. A 3 le quito 1, me queda como resultado 2. Listo, ya derivé el primer término. Vamos con la derivada del segundo término, derivada de menos 7x al cuadrado. ¿Quién de ustedes me dice cuál es la derivada de menos 7x al cuadrado? Menos 7x, menos Menos, 14x, perdón. muy bien, menos 14x. Menos 14x. Entonces, lo mismo, el 2 multiplica el menos 7, 2 por menos 7 nos da menos 14, y al exponente le restamos una unidad. 2 menos 1 nos queda como resultado 1, entonces la x queda sin el 1 escrito, ¿no? Porque cuando es exponente 1 no se escribe. Listo. Y esta función también es de la forma kx elevado a la n. Vamos con la siguiente. Derivada de 7x. ¿Cuál será la derivada de 7x? Es de la forma kx. ¿Quién me dice cuál es la derivada de 7x? Devolvemos la tabla. Mire, kx. De la forma kx, la derivada es k. Entonces, si es 7x, ¿cuál es la derivada? 7. 7, sí señor, muy bien. Entonces, más 7. Menos 2. Menos 2 es de la forma k, porque es solamente un número, no tiene la letra x. ¿Cuál es la derivada de menos 2?
La derivada de toda constante siempre va a ser 0. Entonces, como es 0, no necesitamos escribirlo. Listo. Y ya tenemos la derivada de la función, aplicando obviamente las respectivas reglas de derivación. Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un cociente. Entonces, esta función es de la forma f de x igual a u sobre b. Y recordemos que dijimos que su derivada va a ser igual a u derivado por b sin derivar menos u sin derivar por b derivado sobre b elevado al cuadrado. Entonces vamos a identificar quién es u. U es la expresión que tenemos en el numerador. Esta expresión la vamos a llamar u. Y esta expresión la vamos a llamar p. Entonces u es igual a seno de 3x más 2. Entonces, ojo porque aquí tenemos funciones internas y funciones externas. Entonces, en nuestro ejemplo, la función externa es el seno y la función interna es lo que está dentro, que es 3x más 2. Entonces, al momento de derivar, debemos aplicar la regla del cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? Pregunto, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno, muy bien. Entonces escribimos derivada de seno, coseno, y lo que está dentro del paréntesis lo escribimos igual. Entonces, derivada de seno, coseno. Multiplicado por la derivada interna. La derivada interna hace referencia a lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 3x más 2. ¿Cuál es la derivada de 3x más 2? ¿Cuál es la derivada de 3x? Puede ser 3 más 0. Si decimos, hagámoslo por partes. Si decimos 3x, ¿cuál es su derivada? 3. 3, muy 3, bien. Y si decimos 2, ¿cuál es su derivada? 0. 0. Recordemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y 3 más 0, pues me da 3. Entonces, la derivada de 3x más 2 es simplemente el número 3. ¿Listo? Esa expresión la podemos organizar. ¿Cómo la organizamos? Pues lo único que tenemos para hacer es dejar el 3 de primero. Listo. Ya identificamos la función u y su derivada. Ahora vamos a identificar la función b y su derivada. Entonces, la función b dijimos que era seno de 2x a la 3. Vamos ahora a derivar esa función. Es otra vez, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Entonces queda coseno, lo que está dentro del paréntesis lo escribimos igual. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada interna. La interna es aquello que está dentro del paréntesis. La derivada de 2x a la 3. ¿Cuál es la derivada de 2x a la 3? Es de la forma kx a la n. ¿Cómo queda su derivada? De 2x a la 3.
Profe, 6x a la 2. Muy bien, No. 6x a la 2. 2 por 3, 6, y al exponente le restamos una unidad. 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Listo. Organizamos ese 6x a la 2, lo ponemos de primera por coseno de 2x a la 3. Listo. Ya identificamos quién es U, quién es B, quién es U' y quién es B'. Ahora vamos a aplicar la regla de derivación para el cociente. Entonces, la derivada de esta función es igual a U derivado. ¿Quién es U derivado? Esta expresión. Es U derivado, que es esta expresión de acá, 3 coseno de 3x más 2. Por B sin derivar. ¿Quién es B sin derivar? Esta expresión de acá. Por seno de 2x elevado a la 3. Menos. ¿Qué sigue? U sin derivar. ¿Quién es U sin derivar? Esta expresión de acá. Seno de 3x más 2. Por B derivado. ¿Quién es B derivado? Esta expresión de acá. Entonces, por 6x a la 2 coseno de 2x a la 3. Y todo entre B elevado al cuadrado. ¿Quién es B? Seno de 2x a la 3. Para escribirlo elevado al cuadrado se puede hacer de dos formas diferentes. Abro un corchete, escribo la expresión dentro del corchete y afuera pongo el cuadrado. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de representarlo es simplemente encima del seno poner el cuadrado. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas puede hacerse. Y ya hemos hallado la derivada de la función. Lo único que podemos hacer con esa expresión es organizar este 6x cuadrado, ponerlo al comienzo de ese producto. Es lo único que se puede hacer. De resto, algebraicamente no podemos hacer nada más. Es 3 coseno de 3x más 2 seno de 2x a la 3 menos 6x a la 2 seno de 3x más 2 coseno de 2x a la 3 sobre el denominador, que es b elevado al cuadrado. ¿Listo? Y ahí ya tenemos la derivada de la función. ¿Listo? ¿Preguntas? Es el seno al cuadrado, no podría cancelarse con el que está arriba, quedaría solamente normal. No, señor, no pueden cancelarse porque aquí arriba resulta que este seno es parte de este producto, pero este producto está con esta resta. ¿Sí? Si este seno y este seno fueran iguales, se podrían factorizar y después cancelar. Pero resulta que este 2x a la 3 es 3x más 2. Entonces no podemos proceder a cancelarlo. ¿Listo? Si aquí en el numerador hay una resta o una suma, yo no puedo decir que puedo cancelar porque estaría cometiendo un error procedimental. ¿Listo? Bueno, vamos con otro ejemplo. Entonces, esta función, f de x igual a 3 por 4x a la 3 más 2x menos 4 sobre x cuadrado menos 5x. Ese paréntesis que nos indican acá, lo podemos romper.
distribuyendo al 3. Entonces, el 3 me va a multiplicar al 4 y el 3 me va a multiplicar al 2. Para romper ese paréntesis, quedándome por tanto la función f de x igual 3 por 4, 12, 12x a la 3, 3 por 2, 6, más 6x, menos 4, sobre x al cuadrado menos 5x. Listo. Ahí ya tenemos la función habiendo roto el paréntesis. Recordemos nuevamente la regla de derivación. Si f de x es igual a u sobre b, entonces f' de x es igual a u derivado por b menos u por b derivado sobre b al cuadrado. En nuestro ejemplo, ¿quién va a ser u? ¿Y quién va a ser b? ¿A quién vamos a llamar? A u. ¿Qué opinan? ¿A quién podremos llamar como u? Entonces, u es la expresión que está en el numerador. 12x a la 3 más 6x menos 4. La derivada de u, entonces derivamos la derivada de 12x a la 3. El 3 multiplica el 12, 3 por 12, 36. X y al 3 le restamos una unidad, queda 2. Más la derivada de 6x. La derivada de 6x desde la forma kx va a ser 6. Y la derivada de menos 4, que es una constante, que es 0. Listo. Entonces ya tenemos la derivada de u. Ahora b. ¿Quién es b? B es x al cuadrado menos 5x. La derivada de b, entonces, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos 5x, menos 5, de la forma kx. Ya habiendo identificado u, u', b y b', entonces aplicamos la regla de derivación. La derivada va a ser igual a u derivado. U derivado, que es 36, es 36x a la 2 más 6. Por b sin derivar. B sin derivar, que es x al cuadrado menos 5x, menos u sin derivar. ¿Quién es u sin derivar? 12x a la 3 más 6x menos 4. Por b derivado, que es 2x menos 5. Sobre el denominador elevado al cuadrado, sobre b elevado al cuadrado. B es x al cuadrado menos 5x. Elevado al cuadrado. Listo. Hasta ahí es el proceso de derivación. Lo que podemos hacer de ahí para adelante es romper el paréntesis. Rompemos el paréntesis realizando las respectivas multiplicaciones. La cuestión es que ahí se extiende bastante. Aquí tenemos dos términos, aquí tenemos dos términos, 2 por 2, 4. Se van a ampliar 4 términos. Aquí tenemos 3 términos y aquí 2. 3 por 2, 6. Entonces nos van a quedar en total 10 términos en la parte del numerador. ¿Listo? Entonces vamos a verificar de forma rápida cómo queda esa expresión al romper el paréntesis.
Entonces, es una fracción y en el numerador dice 36x elevado a la 2 más 6 por x al cuadrado menos 5x. Menos 12x a la 3 más 6x menos 4. Y esto está multiplicado con 2x menos 5. Y dividido entre x elevado a la 2 menos 5x y todo elevado al cuadrado. Esta es la expresión que obtuvimos. Entonces yo lo que les decía es que aquí debemos romper el paréntesis. Es decir, rompemos este paréntesis, vamos a multiplicar este con este con este. Después 6 con x a la 2 y 6 con menos 5x. Entonces hagamos esa multiplicación. Ahí realizamos la multiplicación. 36 por x a la 2, 36 x a la 2 por 5x, 6x a la 2, 6 por x a la 2 y 6 menos 6 por 5x. Entonces, ¿cuánto me da x a la 2 por x a la 2? Me da x a la cuarta. Aquí 36 por 5 me da 180. X a la 2 por x me da x a la 3. Y 6 por 5, 30. Listo. Este es el resultado de haber roto el primer paréntesis. Ahora rompamos el segundo paréntesis. Ahí lo rompimos. Antes de este paréntesis, bueno, aquí operemos todo esto. X a la 4 y 60, x a la 3, 6 por 2, 12. X a la 2, 6 por 5, 30. 4 por 2, 8 y 4 por 5, 20. Entonces, ¿qué quiero que identifiquen acá? Que antes de este paréntesis hay un signo menos. Ese menos me va a afectar todos los signos de lo que está dentro. Entonces, este 24 está positivo, con el menos queda negativo. El 60 está negativo, queda positivo. El 12 va a quedar negativo, el 30 va a quedar positivo, el 8 positivo y el 20 negativo. Eso es lo que hace este menos. Me cambia todos los signos de lo que está dentro del paréntesis. Que lo podemos apreciar. Todos los signos cambian. Fíjense cómo estaban arriba en el paréntesis y cómo cambiaron al romper el paréntesis. Y ya lo único que podemos hacer aquí es agrupar términos semejantes. Entonces, este tiene x a la cuarta, lo operamos con 36. Nos queda 2. Este tiene x a la 3, lo operamos con 180. Este tiene x a la 2, lo operamos con 6. Y todos estos son x. Menos 30 más 30 se van. Nos queda más 8x. Y aquí es la expresión que nos va a quedar ya. Y la que debemos escribir en nuestra derivada. ¿Listo? Es 12x a la cuarta menos 120x a la 3 menos 6x a la 2 más 8x menos 20. Entre x a la 2 menos 5x elevado al cuadrado. Recuerden, ese resultado que escribimos en el numerador es lo que nos quedó después de haber roto los paréntesis, después de haber hecho las respectivas multiplicaciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Vamos con esta función. Logaritmo natural de 3x a la 4 más
2x a la 3 menos 3x elevado a la 2. Entonces, esta función es de la forma u más b. Entonces, para derivarla, derivamos u y derivamos b y simplemente sumamos. Aquí tenemos un logaritmo natural. Recuerden que si tenemos logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, vamos a derivar logaritmo natural. Dice logaritmo natural de 3x a la cuarta. Entonces, dentro del paréntesis hay una expresión que esa va a ser la función interna. Entonces, su derivada, ¿cómo queda? 1 sobre lo que está dentro del paréntesis, que es 3x a la cuarta. Multiplicada por la derivada de la función interna. La función interna es 3x a la cuarta. La derivada de 3x a la cuarta multiplica 4 por 3, 12. Entonces nos queda 12x a la 3. Ahí podemos operar 1 por 12, 12. X a la 3 sobre 3x a la cuarta. Y podemos verificar que se puede simplificar. 12 dividido entre 3 nos da 4. Arriba dice x a la 3, que es x por x por x. Y abajo dice x a la 4, que es x por x por x por x. Si cancelamos, vemos que queda una x, pero esa x queda en el denominador. O sea que eso es lo mismo que tener 4 sobre x. Y esa va a ser la derivada de esta primera función. 4 sobre x. Ahora vamos con la otra función, que es 2x a la 3 menos 3x al cuadrado. 2x a la 3 menos 3x todo elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado, todo al cuadrado, hace referencia a la función externa. Lo que estoy subrayando hace referencia a la función interna. Entonces, derivamos la función externa. Este 2 lo pasamos a multiplicar aquí al lado izquierdo. Nos queda 2. Lo del paréntesis lo escribimos igual. Y al exponente le restamos una unidad. 2 menos 1, 1. Por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de lo que está subrayado. Derivada de 2x a la 3 es 6x a la 2. Y derivada de menos 3x es menos 3. Rompemos el paréntesis. Nos queda 2 por 6, 12. X al lado 3 por x al lado nos queda x a la 5. Eh, 2 por menos 3, eso nos queda menos 6x a la 3. Luego, menos 3 por 6 nos da menos 18x a la 3. Y menos 3x por menos 3 nos da menos por menos más 9x. Y como antes hay un 2, entonces multiplicamos por 2. 24x a la 5 menos 12x a la 3 menos 36x a la 3 más 18x. Listo. Estos que tienen x a la 3 los podemos simplificar. Menos 12 menos 36 nos da menos 48. Y esa es la derivada de la siguiente función. La derivada de esta función de acá. Más 24x a la 5 menos 18x a la 3 más, perdón, 48, esto es 48, más 18x. Y ya hemos derivado la respectiva función. ¿Listo? Preguntas.
Profe, ¿puede explicar otra vez por qué sale el 48 por 3 a la X? No entendí esa parte. 48x a la 3, Sí, señor. porque observemos acá que este es x a la 3 y este es x a la 3, son semejantes. Entonces, estos dos valores los podemos operar. Y menos 12 menos 36 me da como resultado menos 48. Y Ah, ok, ok. dejamos el mismo Sí, x a la 3. listo, profe. Listo. Bueno, sigamos. Ya habiendo hecho ese repaso de álgebra de derivadas, vamos a hablar de derivación implícita. Se denomina una función implícita aquella función dada mediante una expresión en la que la variable dependiente y no aparece despejada. Es cuando decimos aquí, por ejemplo, f de x igual a tal cosa, f de x igual a esta expresión. Recuerden que esa f de x la podemos escribir como y. Estamos diciendo que y es igual a esa expresión. O sea, y está despejada. En las derivadas, en las funciones implícitas, esa y no va a aparecer despejada. Y se expresa mediante una igualdad de la forma, es una función x, y igual a una constante. Podemos decirlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos funciones implícitas, debemos tener en cuenta el proceso para su derivación. Va a aparecer un estilo de ecuación, es decir, que va a aparecer el símbolo igual. Y vamos a derivar a ambos lados de la ecuación. Cada vez que derivemos una expresión que contenga y, se debe aplicar la regla de la cadena, es decir, derivando y. Y la derivada de y la vamos a escribir como y' o de y de x. La derivada de y con respecto a x. Cualquiera de las dos expresiones podemos escribir. Luego de que hayamos hecho la derivación, vamos a agrupar todos los términos que contengan y' o de y de x, de acuerdo a lo que hayamos escrito. Y el último paso consiste en despejar y' o de y de x. ¿Listo? Entonces derivamos ambos lados. Cuando derivemos la expresión que tiene y, le ponemos y' o de y de x. Agrupamos términos y despejamos y'. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a realizar un ejemplo sencillo. Entonces dice, 5x más 3y igual a 6y al cuadrado. Vamos a derivar la función, la ecuación. Entonces, 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5. 5. Más. Si la letra que aparece es y, la, las, las reglas de derivación obviamente son las mismas. Entonces, ¿cuál es la derivada de derivada de 3y? La derivada de 3y es 3 por la derivada de y. Entonces, como estamos derivando y, le vamos a poner y'. O le podemos escribir de y de x. ¿Listo? Igual, 6y al cuadrado. Derivada de 6y al cuadrado. Entonces, el 2 pasa a multiplicar al 6. 6 por 2, 12. 12y. Al exponente le restamos 1. 2 menos 1, 1. Entonces, 12y. Por la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? Y'. Listo. Ya hicimos la regla de derivación a cada uno de los términos. Y derivamos a ambos lados de la igualdad. Decía la diapositiva anterior. Ahora agrupamos términos semejantes. Entonces, ¿a quién vamos a agrupar? A los que tienen y'. Entonces, 3y'
está al lado izquierdo del igual, y voy a traer a 12y, y'. Entonces, como está positivo, viene negativo. Menos 12y, y'. Ahí ya agrupamos. Igual, ¿a quién voy a quitar de esta parte? Al 5, que no tiene y'. Entonces, lo muevo para el otro lado, pasa como menos 5. Listo. Ahora, vamos a factorizar ese y'. Factor común. Y', factor d. Entonces, si de esta primera expresión extraigo y', me queda el 3. Si de la segunda expresión extraigo y', me queda menos 12y. Y esto es igual a menos 5. Y y' es igual, si terminamos de despejar, a menos 5 sobre 3 menos 12y. Y esa es la derivada de la función, aplicando derivación implícita. Preguntas del procedimiento. Ninguna por el momento. Listo. Bueno, continuemos. Calcular la derivada de la siguiente función. Es x al cuadrado y al cuadrado menos 2x igual a 3. Resulta que aquí tenemos un producto, x cuadrado por y cuadrado. Recordemos que cuando derivamos un producto es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, siempre debemos estar enfocados en aplicar las reglas de derivación. Es el primero derivado, derivada de x cuadrado, que es 2x, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 2y, ese 2 lo voy a poner aquí de primeras, 2y, pero como estoy derivando y, entonces le adiciono el y'. Y ya derivé el producto. Ahora voy con menos 2x. Derivada de menos 2x es menos 2. Igual a la derivada de 3. La derivada de 3, la derivada de una constante que es igual a 0. Listo. Ya aplicamos la respectiva regla de derivación. Ahora, vamos a despejar y'. Solamente hay una y'. Entonces, los que no tienen y', que son esta expresión de acá y esta expresión de acá, los vamos a llevar al otro lado de la igualdad. Quedándonos, por tanto, 2x cuadrado y', igual a menos 2xy cuadrado más 2. Recuerden que cuando lo movemos, cambia el signo. Y nos queda ya por despejar y'. Y' es igual a menos 2xy cuadrado más 2 entre 2x al cuadrado y. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, continuamos. Vamos ahora a derivar esta función. 5x a la 3y a la 3 más coseno de 5x menos 3y a la 2. Nuevamente, esto es un producto. U derivado por b sin derivar más u sin derivar por b derivado. Entonces comencemos. U es la primera función. Derivada de 5x a la 3 es 15x a la 2 por y a la 3 sin derivar. Más la primera función sin derivar, que es 5x a la 3,
por la derivada de y a la 3. La derivada de y a la 3 es 3y a la 2. Ese 3 lo puedo multiplicar con este 5. 3 por 5, 15. 15y a la 2. Y como derivé y, me queda y'. Recuerden, siempre que derivemos y, derivamos internamente y, que es y'. Más la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces queda menos seno 5x. Por la derivada interna, que es la derivada de 5x. Derivada de 5x es 5. Ese 5 lo vamos a escribir aquí de primeras. Igual, otra vez aparece y. Menos 3y a la 2. Derivada de menos 3y a la 2. Menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6y. A 2 le quito 1, me queda y apenas. Y nuevamente, como derivamos y, le adicionamos y'. ¿Listo? Agrupamos términos semejantes. Este y este, que son los que tienen y'. Los agrupamos. 15x a la 3, y a la 2, y'. Y traemos a menos 6, que viene más 6y, y'. Igual a. Ese 15x a la 2 lo pasamos como menos 15x a la 2, y a la 3. Y el menos 5 lo pasamos como más 5. Seno de 5x. Entonces, ya habiendo agrupado, entonces factorizamos nuestro factor común, que es y'. Nos queda y', factor de 15x a la 3, y a la 2, más 6. Igual a lo que está al otro lado, que es toda esta expresión. Me van a copiar. Menos 15x a la 2, y a la 3, más 5, seno de 5x. Y por último, despejamos y'. Nos queda menos 15x a la 2, y a la 3, más 5, seno de 5x sobre 15x a la 3, y a la 2, más 6y. Listo. Y ahí ya tenemos la derivada de la función. Preguntas del procedimiento. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Bueno, aquí viene un ejercicio semejante al que ustedes deben realizar en el punto 3 de su tarea. Dice, en la figura 1 se muestra una lámpara colocada a D unidades. Entonces, observamos que aquí se encuentra la lámpara, está la lámpara, y se encuentra a D unidades. De unidades del eje Y. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que ese punto en el que se encuentra la lámpara tiene la coordenada de D,Z. ¿Listo? Ese punto tiene la coordenada de D,Z. Del eje Y. Y una sombra creada por la región elíptica,
que determina la elipse, X, Y. Aquí verificamos la elipse. Si el punto PX, Y, que está en el borde de la sombra, ¿qué tan arriba del eje X está ubicada la lámpara? Es decir, nos preguntan la altura de la lámpara. Entonces, verificamos que esta lámpara produce una sombra, ¿cierto? Y toca esa sombra al eje X en un determinado punto. Ese punto lo llamamos X, Y. Pero resulta que esa lámpara también está tocando la elipse. La está tocando en otro punto. Y la altura de la lámpara también tiene una coordenada. ¿Qué coordenada tiene la altura de la lámpara? En X va a valer D y la altura la vamos a llamar H. ¿Listo? Entonces son aspectos que debemos tener en cuenta antes de comenzar a realizar el ejercicio. Nos dan la elipse, nos dan la ecuación de la elipse. 2x a la 2 más y a la 2 igual a 5 tercios. Nos dan el punto P, es decir, nos están dando este punto de acá. Y ese punto P es menos 2,0. Y nos dan la distancia D. Nos dicen que esa distancia D es 4. Entonces, como la distancia D es 4, hace un rato les dije que esta distancia D va a ser un punto que va a estar ubicado sobre el eje X. Y su coordenada va a ser 4,0. ¿Listo? Bueno, entonces, ya sabiendo eso, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, vamos a hallar primero la derivada de 2x a la 2 de la elipse. Entonces, para hallar esa derivada, derivamos implícitamente. Derivada de 2x a la 2 es 4x, más derivada de y a la 2 es 2y, y'. Igual a la derivada de 5 tercios. 5 tercios es una constante y su derivada va a ser 0. Listo. Ya hicimos, aplicamos la regla de derivación. Ahora despejamos y'. El 4x lo pasamos al otro lado como negativo. Nos queda 2y, y' igual a menos 4x. Y el 2y lo pasamos a dividir. Entonces nos queda que y' es igual a menos 4x sobre 2y. Menos 4 entre 2 es menos 2, o sea que y' es igual a menos 2x sobre y. Ya tenemos la derivada de la función implícita. ¿Listo? Recordemos, si alguien estuvo el CIPAS anterior, que la derivada es la mejor aproximación a la recta tangente. ¿Listo? A la pendiente de la recta tangente. Entonces, por ello, hallamos la pendiente. Es la pendiente de la recta que pasa por el punto P, menos 2,0, y la elipse, X, Y. Y esta es la expresión para hallar la pendiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, el punto menos 2,0 va a ser X1, Y1. Y el punto X, Y sobre la elipse va a ser X2, Y2. Si reemplazamos en la fórmula de la pendiente, nos queda Y2, que es Y, menos Y1, que es 0. Sobre X2, que es X, menos X1, que es menos 2. Y menos 0 me da Y. Y X menos menos 2 nos queda menos por menos más. X más 2. ¿Listo? Entonces, recuerden el concepto. La derivada
es la mejor aproximación a la pendiente de la recta tangente. Esta recta que estoy señalando acá es una recta tangente. Y esa recta tangente tiene una pendiente m, que es la que acabamos de hallar. Y como decimos que eso es igual a la derivada, entonces significa que esta expresión es igual a esta. Esas dos expresiones son iguales. Las podemos igualar. Entonces hagamos el proceso de igualación. Menos 2xy, x sobre y, es igual a y sobre x más 2. Recordemos, y' es igual a n. Por eso, igualamos. Despejamos. ¿Cómo despejamos? Multiplicando en cruz. Menos 2x multiplica a x más 2 igual a y multiplica y, que me queda y a la 2. Rompemos el paréntesis. Menos 2x por x, menos 2x al cuadrado, menos 2x por 2, menos 4x, igual a y a la 2. Y voy a mover este 2x al lado de acá, que está negativo, pasa al otro lado positivo. Voy a escribirlo de primeras. 2x a la 2 más y a la 2. Pregunto, esta expresión, tal cual como está escrita, ¿la han visto en otro lado? ¿En qué otra parte habrá algo semejante a eso? Que diga textualmente 2x a la 2 más y a la 2. Observen toda la lámina de la diapositiva. ¿Quién me dice? En la elipse. Por Ah, en la ejemplo, elipse. sí, Muy señor. bien, en la elipse. Mírela, aquí está. 2x a la 2 más y a la 2. Es lo mismo. Y dice que esa expresión es igual a ¿quién? Es igual a 5 tercios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Menos 4x es igual a 5 tercios. Es 2x a la 2 más y a la 2. Lo cambié por 5 tercios. Y despejamos x. X es igual a 5, 3 por menos 4. Ya que x es igual a menos 5 doceavos. Y ya hemos hallado el valor de x en la elipse. Es decir, de este punto de aquí, x, y en la elipse, ya sabemos que x vale menos 5 doceavos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, no hay pregunta, entonces continuamos. Reemplazamos el valor de x en la elipse y luego despejamos y para hallar el valor de y. Entonces, reemplazamos el valor de x que nos dio menos 5 doceavos, nos queda 2 por menos 5 doceavos al cuadrado más y a la 2 igual a 5 tercios. ¿Cuánto me da menos 5 doceavos al cuadrado? Cero punto cero tres menos 0.03. Menos 0.03. Hagámoslo como fracción. 2 por menos 5 al cuadrado es 25. 12 al cuadrado es 144. Para dejar al final y utilizar los decimales.
igual a 5 tercios. Multiplicamos 2 por 25 es 50 sobre 144 más y a la 2 igual a 5 tercios. O sea que y a la 2 es igual a 5 tercios menos 50 sobre 144. Si utilizamos calculadora para hacer esa operación, para hacerla ágil, 5 tercios menos 50, 144 avos. Nos da 95, 72 avos. Y terminamos de despejar y, raíz cuadrada de 95, 72 avos. Ahí sí, raíz cuadrada nos da que y vale, pongamos el decimal, 1.1487. ¿Listo? Preguntas de ahí. Bueno, no hay preguntas, entonces continuamos. Recuerden el valor de y, ¿no? Y es igual a 1,1487. Entonces vamos con el siguiente paso. Hallamos la pendiente M con los valores de X y Y obtenidos. Recordemos que Y nos dio este valor y X era, ¿quién me recuerda cuánto era X? ¿Alguien recuerda cuánto nos dio X? Menos 5 doceavos. ¿Listo? Bueno, menos 5 doceavos. Ahora, nosotros dijimos que la pendiente iba a ser esta expresión de acá. M igual a Y sobre X más 2. M igual a Y sobre X más 2. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en esa expresión los valores que obtuvimos. Entonces pendiente es igual a 1.1487 sobre menos 5 doceavos más 2. ¿Cuánto a esa operación? Nos da aproximadamente que la pendiente es 0,725. Listo. Ya tenemos la pendiente. Entonces, ya teniendo la pendiente, vamos a hallar la ecuación de la recta. ¿De cuál recta? De la recta tangente. Es decir, la ecuación de esta recta. Ya tenemos la pendiente M. Y sabemos que esa pendiente, esa recta pasa por este punto, X, Y. Es con esa pendiente M y el punto vamos a hallar la recta. Recordemos que la recta es de la forma, la ecuación de la recta. Y es igual a M
por X menos X1 más Y1. ¿Listo? Entonces, Y es igual a la pendiente que me dio 0,725 por X menos X1. Este es X1 y este es Y1. Entonces, X1, que es menos 2, más Y1, que vale 0. 0,725 por X más 2. Rompemos el paréntesis, 0,725 X más 0,725 por 2. 1.45. Listo. Ya tenemos la ecuación de la recta. Tenemos la ecuación de la recta tangente. Y ahora, ya teniendo la ecuación de la recta tangente, podemos hallar la altura h, sabiendo que la parte más alta de la lámpara se va a ubicar en el punto 4, h. 4 es en x y h es en y. Entonces, si reemplazamos en nuestra ecuación, nos queda y, que va a ser h, la altura, igual a 0,725 x, que es 4, más 1.45. Operamos. $0,725 por 4 nos da 2,9 más 2.9 más 1.45 nos da 4.35. Significa que la lámpara se va a encontrar a una altura de 4.35. ¿Listo? Entonces ya, habiendo hecho el proceso, vamos a verificarlo en GeoGebra. Vamos a verificar si ese resultado que nos dio es cierto. Entonces aquí tenemos GeoGebra. Lo primero que hacemos es introducir la elipse. La elipse, que es 2x a la 2 más y a la 2 igual a 5 tercios. Igual a 5 tercios. Listo. Aquí tenemos nuestra elipse. Nos dan el punto P, que es el punto menos 2,0. Es, abro paréntesis, menos 2,0. Listo. Aquí tenemos el punto P, que en este caso lo llamaron fue A. Pero podemos ponerle P si así lo deseamos. Punto P. Listo. Nos dice que está a una distancia de 4. Y yo les dije que esa distancia iba a tener una coordenada que era 4,0. 4,0. Aquí está distancia. Vamos a renombrarla y vamos a ponerle D. Aquí es donde está la lámpara, ¿no? Sobre D está la lámpara. Entonces vamos a trazar la recta tangente a esta elipse que pase por este punto. Hay dos tangentes. Esta que va bajando no me interesa. Es decir, esta no me interesa, la quito. Listo. Ahora voy a trazar una perpendicular al eje X. Doy clic en el eje X y el punto D. Si vemos, la tangente y la perpendicular se cruzan. ¿Dónde se cruzan? Voy a poner aquí intersección. Se cruzan en ese punto de ahí. Y voy a quitar la perpendicular. Y voy a trazar un segmento. Este segmento es exactamente la altura de la lámpara. Si quiero verificarla, distancia o longitud de D hasta el punto A. 4.35. Y a nosotros nos dio
A nosotros nos dio 4.35. Ahí tenemos la altura de la lámpara. Preguntas. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces espero que ya esta explicación les haya servido para orientarse en el proceso para solucionar el tercer punto del taller. Entonces vamos a dejar este encuentro hasta acá. Les agradezco su participación y les voy a detener la grabación. No se me vayan a ir todavía, por favor.